Han pasado 20 años y han pasado 20 años en Cuba con mi familia y han pasado 20 años para el orgullo del pueblo cubano con el regocijo de que no fue una lucha en vano, de que estoy aquí y estoy para servirle precisamente al pueblo. Fidel decía el poder demoledor de la verdad frente a cualquier mentira, y el programa tenía el objetivo también de derribar el muro de mentiras y de maldad que se levantaba contra Cuba. Y yo creo que la mesa tiene un compromiso, tiene y tendrá un compromiso con la verdad, decir la verdad, lograr que los que van allí no repitan nunca en lugares comunes cuestiones que ya más o menos se conocen o que anda la verdad disfrazada. Ha sido años de mucho sacrificio, porque un programa todos los días con un tema diferente, organizarlo, prepararlo, es un reto. Si a mí me preguntaran en mi vida profesional, personal, por alguna experiencia cumbre, a mí lo primero que me viene a la mente es la historia o la participación en la historia por el rescate del niño Elian González. El país vivía una circunstancia muy peculiar y en ese tiempo, en ese diciembre del 99, se da la petición del papá de Elian que lo ayudaran a recuperar a su hijo. Nosotros éramos dirigentes de la juventud, de la Federación de Estudiantes Universitarios, éramos jóvenes y se da todos recuerdan, o muchos recuerdan, en la historia aquella de que fuimos a la oficina de intereses a reclamar por el niño Elian. Fidel, con su estrategia, con su vista infinita, logró unir todo el pueblo, unir el mundo entero, se puede decir, a razón de una causa de un niño. Un niño que en este caso fue mi hijo. Si hubiera sido cualquier otro hijo cubano, cualquier otro niño, lo hubiera hecho con el mismo amor, con la misma ternura con que abordó todo. Estábamos conversando y empezamos leyendo algunas noticias que habían llegado. Sale la conversación, o sale a la conversación, cuántas cosas le estarán diciendo a ese niño, qué estará pensando ese niño, qué estará pasando en su cabecita. Y además no conocíamos tampoco los detalles del impacto que podía haber causado en una criatura de 6 años los sucesos por los que había pasado, y más lo que estaba sucediendo en torno a su familia y con quienes estaban allí. Y una cosa fue llevando a la otra, y Fidel pregunta: ¿en qué tiempo puede cambiarse la mente de un niño? Eso no está escrito en los libros de psicología. Es decir, en un libro de psicología no te dicen en qué tiempo se puede cambiar la mente de un niño. No está escrito. Es una cuestión a elaborar, a profundizar, a pensar. Psicólogos, psiquiatras y otros especialistas se reúnen en una mesa redonda para reflexionar y debatir ideas en torno al tiempo en que puede cambiarse la mente de un menor de 6 años a partir de las graves consecuencias que tendría para el niño secuestrado, Elian González, el hecho de que no regrese en lo inmediato a su patria. Y en este caso sugiere que se explique en qué tiempo se puede cambiar la mente de un niño a partir de que se conoce el secuestro de Elian en Miami. Y nació así la batalla de ideas, que en un primer momento, la mesa redonda, que en un primer momento se llamaba Tribuna Abierta en Mesa Redonda, porque las tribunas abiertas habían sido el 5 de diciembre del año 99, las que habían comenzado aquella batalla frente a la sección de intereses de los Estados Unidos. Durante estos días, muchas personas, televidentes, se han estado acercando, nos han llamado, preocupados por un perfil, creo que el más importante, la parte más humana de todo este caso. Y cuando arranca la mesa, yo por acá arriba todo parecía que estaba muy sereno, y aquellas rodillas mías eran era una cosa que no las podía controlar. Fidel, que es el verdadero director general de la mesa,
siempre lo fue mientras estuvo vivo. Todo lo preguntaba, daba las orientaciones, qué debían hablar los psiquiatras, los psicólogos, qué era lo que había que destacar. Y con respecto a mí, que era el director, cómo los iba a sentar, qué posición era la más lógica para cada uno de ellos. Al principio la mesa redonda como programa fue bastante sui generis, fue diferente a otros que lo precedieron. Nosotros estuvimos ayudando mucho a Juan Miguel en las formas de comunicación a distancia con un niño de 6 años. Teníamos que monitoreamos mucho sus estados emocionales, veíamos todos los días su rostro, su fascia, la manera en que el niño respondía a los estímulos. Los recuerdos más duros serían los que pasé en el mar o estando alejado de mi padre y de mi familia, y por suerte son los que menos recuerdo. Hay maniobras políticas en este caso que realmente dejan ambigua una situación que debería ser estrictamente humana y en vez se ha convertido el caso en un caso político. Abogado, ¿qué pasa si el padre se presenta y lo reclama? ¿Se puede llevar a su niño o tiene que esperar la decisión del juez de familia? La ley está muy clara en este país de que cuando fallece la madre que tiene custodia, se presupone que el padre debería ser a quien le corresponde la custodia del niño. Si algo Fidel se preocupó fue en la mentalidad, el daño que le pudieron estar haciendo al lado de la mentalidad de él. Hasta que vimos un día que el niño protestó y... Y sentíamos que eso que estábamos haciendo estaba teniendo algún resultado. En esa primera mesa redonda donde realmente participaba la familia, participaba especialistas, tanto profesores como psicólogos, le estaban dando a conocer al pueblo la importancia de un rápido regreso, que era lo que Fidel quería hacerle llegar realmente al pueblo y al mundo del daño que podía ser ocasionado por esta distancia y porque se prolongara esta distancia. He habido tantos descaros, tantas desvergüenzas y todo eso, que están destruidos, están desmoralizados, están derrotados totalmente. El hecho de que nuestro comandante haya logrado esa convocatoria, haya logrado ese poder de movilización en el pueblo de Cuba, me asombra porque es de asombro para cualquier persona y porque mentiría si le dejara decir que no es algo que me asombre. Pero tampoco me resulta extraño, porque conociendo la historia del pueblo de Cuba y la historia del pueblo de Cuba bajo el liderazgo de nuestro comandante, el pueblo de Cuba es un pueblo que se puede movilizar por cualquier cosa mientras merezca la pena y mientras sea un motivo válido, una razón que se pelee con justicia y con energía. Aquellas primeras mesas serán, para mí por lo menos, inolvidables, porque fue una batalla donde recibimos una educación profesional enorme con las constantes visitas de Fidel, con los constantes contactos. La patria ha vivido una jornada histórica. Finalmente ha triunfado la justicia, ha triunfado la verdad. Elian regresa felizmente con su padre y su familia al seno de su hogar. Ese día, por casualidad, el conductor tradicional de la mesa, el compañero Randy, tuvo una situación de salud y me correspondió a mí dirigir aquel programa. Yo quiero que Elian regrese porque él es de aquí, él es de otro país. Aquí están sus abuelos y sus abuelas esperándolo y también sus amiguitos para jugar. Y hoy todos los pioneros estamos contentos aquí por su llegada. Me gustaría poder transmitir
lo que ha sido la emoción del pueblo de Cuba hoy, que puede ser incluso más viva a través de las expresiones que escuchamos de nuestros niños, que son sin duda también la expresión de los elianes que viven en Cuba. Bueno, la batalla por el regreso de Elian fue sin duda una batalla de todo un pueblo. Creo que es uno de los grandes acontecimientos de la historia de la revolución, es uno de los momentos donde se ha expresado ese vínculo indisoluble entre un pueblo y su líder. Cuando el pueblo norteamericano tomó conciencia de la injusticia que se estaba cometiendo contra una familia, contra nuestro país y contra aquella criatura, apoyó decisivamente el regreso del niño. Y lo apoyó por una mayoría de más de un 80%. Y en determinados sectores, como el sector de los afro-norteamericanos, más de un 90%. Y a mi juicio aquello fue un factor decisivo en el desenlace de aquellos 7 meses de lucha. Pero antes fue necesario movilizarse y librar aquella lucha, hacer aquel enorme esfuerzo y lograr que nuestra verdad y nuestro mensaje llegara al pueblo de los Estados Unidos y llegara a la opinión mundial. Y pudimos alcanzar ese objetivo. No habría sido posible sin las mesas redondas. No te vayas a comer esto y va a estar eso. Ya hace 3 años me gradué, para mi orgullo y creo que para el orgullo de mi familia. Fidel estaba físicamente, estaba vivo entre nosotros para ese momento de la graduación. Es decir, que pude hacerle regalo, pude dedicarle mi título. Si a lejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura, si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Creo que otro momento significativo fue el inicio de la batalla por los 5 en el año 2001, junio del 2001. Comienza aquella batalla simbólica de nuestro pueblo por el destino de aquellos 5 jóvenes presos en Estados Unidos, y la mesa fue el lugar donde se dio a conocer ese hecho desde donde se convocó el pueblo a la batalla. Como ha informado nuestros medios de prensa, 5 valerosos patriotas cubanos están detenidos en las entrañas del monstruo por haber cumplido su deber de preservar e informar a la patria sobre los numerosos actos terroristas que la mafia contrarrevolucionaria de Miami ha organizado, financiado y ejecutado contra nuestro pueblo. Que no fuera una batalla solo de un gobierno por rescatar a 5 hombres que se lo habían jugado todo por su país, sino esa estrategia eterna de Fidel de que la fuerza fundamental está en el pueblo y en sus medios de comunicación. Y a partir del 2001, pues, fue precisamente la señal de la mesa redonda la que nos trajo a nosotros el famoso Volverán de Fidel, que tanto influyó y de tanto nos sirvió a lo largo de prisión. En este caso la mala suerte de que me enviaron a California, donde no llegaba la señal de la radio, pero ahí hay una pequeña radio comunitaria en Los Ángeles, un programa que lo conduce todavía hoy Tania Torres Mayagüel, y recuerdo que ella usaba de vez en cuando, ya cuando supo que yo estaba en Victorville y habíamos establecido comunicación por carta,
ella usaba a veces audios de la mesa redonda y los reproducía en su programa para que yo pudiera escucharlos. Papi. Papi. Oh. ¿Qué tú le das? ¿Tú lo quieres? ¿Qué? Díselo. Te quiero mucho. Es otro momento culminante de la mesa redonda que me hizo llorar mucho, que me hizo sufrir junto con las mujeres y con los hijos y las madres de los 5, pero también me enseñó capítulos de la historia de Cuba que por más que ya yo creía conocer, no tenía de verdad aprendido. Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo, volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Yo estoy íntegro, yo estoy firme, solamente el olor a patria, el olor a libertad, de regresar a mi pueblo, a mi gente, a todo lo que siempre fue mío y que nos fue negado por 16 años, eso me enderezó. Nunca tuve la menor duda de que algún día regresaría. No te puedo decir que no pensé que a lo mejor regresaría un día con un bastón y bien viejito, porque sabemos que no se trata de... Yo no estaba preso en otro lugar, estaba preso en Estados Unidos y todos conocemos la historia y sabíamos que no iba a ser fácil. Y cantaré mis canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte. Por donde paso el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino. Más tarde vino toda la batalla, bueno, en medio de la guerra contra el terrorismo de Bush, y la mesa se convirtió en un espacio para desmontar todas aquellas mentiras alrededor de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, de toda aquella ola frenética de amenazas al mundo de aquellos 60 o más oscuros rincones del planeta a los que había que atacar. La mesa redonda, como programa de contenido, una de las tantas novedades, digamos, una de las tantas cosas que introdujo en un momento determinado en el periodismo televisivo y nacional, fue tocar algunos temas que no eran del todo tabú, pero a veces en imágenes, en poner directamente, sí no se tocaba. Más tarde, la batalla de denuncia de la presencia de un terrorista como Luis Posada Carril en territorio de los Estados Unidos, después de todos los actos de terror que había hecho en América Latina y aquel cruel sabotaje de un avión de Cubana en Barbados. Posada Carril terminó su vida en los Estados Unidos sin pagar por sus culpas. ¿Usted fue el autor intelectual de esas explosiones? ¿Sí o no? Bueno, actor, no me digas sino actor intelectual. Usted fue el que las pensó, el que las organizó y el que mandó a la gente para que las pusieran. Yo de cualquier hecho dentro del territorio cubano en contra del régimen de La Habana me responsabilizo totalmente. Yo pido justicia, nada más que justicia. O sea, entregar a este hombre sin alma, sin amor por ninguno, porque en las declaraciones que él hizo al New York Times, digo, pido disculpas a los familiares de Fabio, porque él se encontraba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. También, de manera entrañable para nosotros, el recuerdo del papel modesto que la mesa jugó durante los acontecimientos del golpe de Estado en Venezuela en el año 2002.
Hugo Chávez Frías no ha renunciado. Lo secuestraron, lo tienen secuestrado. Cuando secuestraron a Chávez, el papel que jugó la mesa, incluso desde el punto de vista internacional, porque la mesa se transmite por Cubavisión Internacional y se transmite por satélite y demás, se llevó la batalla por la liberación de Chávez del secuestro, día a día, minuto a minuto. Tenemos la oportunidad de conversar con María Gabriela Chávez, les decía, hija del presidente Chávez, y quisiera, María Gabriela, dándote el saludo de todo nuestro pueblo, que pudieras contarnos cuál es la verdad de los acontecimientos, de los graves acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas en tu país. Bueno, hace 2 horas logramos comunicarnos con mi papá. Nos llamó por teléfono y nos dijo que por favor le comunicáramos al mundo entero que él en ningún momento ha renunciado, que él en ningún momento ha firmado un decreto presidencial donde destituye al vicepresidente Diosdado Cabello. Aquella posibilidad de, a través de la llamada, primero con María Gabriela Chávez y después con otros dirigentes de la Revolución Bolivariana, poder desenmascarar la mentira de que Chávez había renunciado o poder alertar de que pretendían asesinarlo y de que era un complot de parte del estamento militar con la complicidad y el financiamiento de Estados Unidos. Y creo que ha sido, quizás, habría que buscar en la historia, pero uno de los pocos momentos en que de un medio de comunicación de Cuba se convierte en la principal fuente de información del mundo sobre un suceso que es fuera de Cuba. Sí tuvo un papel importante en decirle al mundo lo que estaba pasando en momentos en que las televisoras de Venezuela transmitían animados y transmitían películas eso, y trataban de ignorar lo que estaba pasando. Y quiérase que no, los grandes medios de comunicación tuvieron que ir a la mesa redonda y a esta información que más nadie tuvo. Recuerdo el tremendo papel, extraordinario aporte para nuestra revolución, para nuestro pueblo que jugó la mesa redonda y tú al frente, aquel día nefasto del 11 de abril y bueno, y los días de la resurrección del 12 y del 13, ¿no? Un modesto aporte, pero muy sentido. Lo sabemos y hemos visto imágenes luego, en varias ocasiones, ¿no? De tu desempeño al frente allí, conversando con María, mi hija, que nunca te olvida y te quiere mucho, y a Cuba. Bueno, en fin, recordaba eso. Pasaba por aquí gente inolvidable como Chávez, que para nosotros es parte también de esa historia de la mesa. Gracias, Randy, por la invitación. La mesa redonda, cada vez que puedo la veo, aunque sea por instantes, ¿no? Estaba viendo la antenoche, te comentaba. Sí. Buenas discusiones, buen análisis, buen periodismo. Así que me da mucho gusto estar aquí en esta mesa redonda especial. Gracias. Los caballeros de la mesa redonda, sí. De otra cosa. Mesa redonda me dio a mí la posibilidad, sí, de conocer y tratar de cerca a Hugo Chávez, por ejemplo. Hugo Chávez, que es una de esas personas también que en su dimensión es como Fidel, y yo no puedo dejar de hablar de él en presente. Me pasa como la canción de El regreso del amigo, que creo que él fue un momentico a misa y va a virar. Pero es una persona extraordinaria. Recuerdo sus manos especialmente, lo cálidas que se sentían. Del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. La mesa redonda jugó un papel esencial en los casos de ciclones tropicales que nos han afectado, de varias maneras, porque dio información muy oportuna, información precisa en el momento en que estaban ocurriendo los hechos. Dicen que ya tenemos contacto en la Isla de la Juventud con la presidenta del Consejo Municipal, del Consejo de Defensa Municipal, Anaísa Delgado, que está en línea. Vamos a ver en qué condiciones está su voz hoy. Anaísa, un saludo de la mesa redonda. Muchas gracias, igual para usted. La voz creo que está un poquito más clara, pero todavía un poquito complicadita. Pero bueno, Arlene, como bien decía, ya comenzó el proceso de recuperación, bueno, desde el primer día.
Por ejemplo, huracanes como el caso del Lili en la provincia de Pinar del Río en el año 2002, se hacían pases en control remoto hasta la propia provincia, se veía lo que estaba ocurriendo y conversábamos con el estudio. Y nuestro comandante jefe, con una cubanía tremenda, le dio un nombre cubano a ese movimiento trocoidal tan difícil hasta de pronunciar la palabra. Y él dijo que hacía un corcoveo. Y como corcoveo se quedó, y muchas veces nosotros decimos corcoveo, acordándome de aquello. Y también hubo mesas importantes en esos primeros 10 años de la mesa redonda, repito, con la participación directa de Fidel, en los que se abordaron temas medulares, como era el tema de las transformaciones en la educación y en la educación superior cubana. Se hicieron varias mesas redondas también sobre el papel de los medios de comunicación, sobre la labor social de la revolución, el trabajo de los instructores de arte, los trabajadores sociales, toda aquella fuerza que se creó en aquellos años. Y también recuerdo 3 mesas muy importantes que se hicieron a partir de una rotura que hubo en la termoeléctrica más importante del país, la Antonio Guitera, que generó 3 programas seguidos de la mesa redonda, como la participación directa de Fidel, y que fueron un poco el germen donde se vislumbró el inicio de la revolución energética, las transformaciones en la matriz energética del país, que hoy llevan a lo que estamos haciendo con las fuentes renovables de energía. Podíamos percatar de que aquellas mesas redondas se convertirían en un instrumento importantísimo para transmitir conocimientos a la población. Ya desde ese día se habló, desde esos días, de que más adelante aquellas mesas redondas se convertirían en una universidad para todo el pueblo. Algunos de ustedes conocerán este aparato, ¿no? Bien, yo nada más le voy a dar una prueba. Un intento de convertir o de seguir convirtiendo a la mesa redonda en aquella universidad que Fidel aspiraba a que fuera el programa, sobre todo una universidad política en primer lugar, pero también con una mirada a los grandes acontecimientos de Cuba y del mundo en cualquiera de las esferas, porque en la mesa redonda hemos hablado de política, hemos hablado de economía, de historia, de ciencia, de deporte, de cultura. Creo que no ha habido una manifestación de la vida humana que de alguna manera no haya tenido reflejo en la mesa en estos 20 años. Porque tú tienes que buscar además del ahorro del combustible, la utilización del máximo de capacidad instalada. Producir vapor, y con ese vapor genera electricidad. La ventaja que tiene esta tecnología es que reduce casi a cero la contaminación. Limpia la atmósfera, los olores y todo eso. Y es más eficiente. Y lo convierte en energía. Pero yo creo que una de las cosas más grandes que le pasó a la televisión fue la presencia del comandante prácticamente fijo aquí en las mesas redondas. Yo recuerdo que en las mesas que yo hablaba, yo le tomé sus gestos, su postura corporal. Yo sabía ya a través de su postura corporal cuando él estaba sintonizando muy bien con lo que estábamos diciendo. Fidel es un reto para cualquier ser humano, ¿no? Y para alguien que nació y creció en un ambiente de revolución y siente por la revolución, por supuesto, es un compromiso extraordinario. En particular en lo de la mesa, fue una idea de él. Él la concibió como un espacio
para darle contenido, para darle ideas a la batalla que tenía nuestro pueblo en las calles, peleando por ese niño, por Elian González. Venía a veces como panelista, estuvo 45 ocasiones como panelista en la mesa redonda. A veces venía a sentarse aquí en el estudio a escuchar a los panelistas. Él decía, ustedes pueden equivocarse, pueden decir algo que fue inexacto. Eso le pasa a cualquier ser humano, más en un programa en vivo. Lo que tienen que tener también la ética y el valor de ir al otro día y en el mismo programa decir me equivoqué, donde digo Diego, como se dice, ¿no? Un poco explicar que nunca nadie pueda señalarle a la mesa que ha mentido. Minutos antes de comenzar esta emisión pudimos conversar con el comandante en jefe Fidel Castro y nos pidió transmitirle a todo nuestro pueblo el siguiente mensaje. Yo no puedo inventar noticias buenas, nos dijo el comandante, porque no sería ético. Y si las noticias fueran malas, el único que va a sacar provecho es el enemigo. En la situación específica de Cuba, debido a los planes del imperio, mi estado de salud se convierte en un secreto de Estado que no puede estar divulgándose constantemente. Y los compatriotas deben comprender eso. No puedo el momento de la proclama de Fidel, el 31 de julio del 2006, fue para todos nosotros impactante. Para todo el equipo de la Mesa Redonda fue un golpe. Por la cercanía, por el trabajo de todos esos días, la intensidad. Yo creo, estoy convencido, que lo que más importante ha ocurrido en mi vida ha sido vivir en la era de Fidel Castro. Tener la posibilidad de conversar con él no se olvida nunca. Fidel lanzó la batalla de ideas, lanzó la lucha del pueblo de Cuba por mi rescate, después por el rescate de los 5, por cada una de las batallas ideológicas que Fidel nos convocó y que cada una de esas batallas se ha ido viendo vencida. Y es algo que le doy gracias, es algo que siento infinito orgullo, el hecho de que hoy yo estoy en Cuba. Fidel creó la mesa como una trinchera para el combate de las ideas y esa sigue siendo nuestra principal divisa. No por gusto, uno de los eslogans de la mesa es nuestras armas son las ideas, que viene una frase precisamente de Fidel en la mesa redonda. Para tener un proyecto de país, para tener o aspirar a un mejor país, es necesario también conocer qué sucede mucho más allá de nuestra frontera. Y ese fue el objetivo del énfasis que le puso Fidel a que los cubanos tuvieran una ventana mucho más abierta, porque al final eso es lo que constituyó la mesa en su momento, una ventana mucho más abierta al mundo, a la realidad del mundo, a la realidad de América Latina. Me llamó la atención esa afirmación de una nueva guerra comenzó en el Medio Oriente. ¿Se puede afirmar así? Bueno, no estoy de acuerdo. No sé si recuerdas una vez que tú me dijiste, ¿usted cree que llegue la paz a Siria? Y yo te respondí varias veces, siempre tuve provocador. Te dije cuando Estados Unidos se vaya. También ha sido un privilegio haber podido contar en estos 20 años con la presencia en el programa de muchas de las más importantes personalidades internacionales que han venido a Cuba en estas 2 décadas. Y así hemos
contado con Evo Morales, como Mujica, Rafael Correa, Daniel Ortega. Hemos tenido la posibilidad, Nicolás Maduro, hemos tenido también la posibilidad de hacer una entrevista al expresidente norteamericano Jimmy Carter. La mesa se ha privilegiado con la presencia en ella de grandes intelectuales del mundo, como Noam Chomsky, o importantes intelectuales como Atilio Borón, Ignacio Ramonet, Pablo González Casanova. Ha sido como una prueba intelectual, porque tanto Arlene como Randy son excelentes entrevistadores. Durante una hora están planteando preguntas, yendo a fondo sobre las temáticas, y siempre ha sido para mí pues un desafío. Sí, sin duda es una de las grandes fortalezas que ha tenido el programa durante todos estos años, durante toda su historia, ha sido la presencia de sus panelistas. No creo que la Mesa Redonda haya sido, vamos a decir, el programa que fue pionera en traer a los expertos a la televisión, a los medios, pero sin duda fue la que más contribuyó a este hecho. Yo he participado muchas veces de la mesa, me encanta estar ahí y siempre con mucha libertad de expresión, de observación, de subrayar puntos críticos, incluso con la Revolución Cubana. Y creo que este fórum es un fórum de mucho alcance en la población de Cuba y fuera de Cuba también. Mucha gente acompaña la Mesa Redonda. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Incluso se ha transformado ahora en donde se tocan temas nacionales de importancia para la población y su análisis. Yo creo que eso era un tema que la población pedía mucho. Me parece excelente que se aborden los temas nacionales, que se aborden todos los temas. La clave está, en mi opinión, en que se aborden todos los temas como parte de la cultura general de cualquier persona, de cualquier país del mundo. Y si no, vuelvo a repetir, busquen los grandes medios que elogian a algunos aquí en Cuba, fuera de Cuba, y vean qué cantidad de espacio le dedican a los temas internacionales, a los temas nacionales, a todos. Y verán que hay un equilibrio de espacio. Con más de 4.000 emisiones sobre diversos temas y la presencia de reconocidas personalidades de Cuba y el mundo. Buenas noches, Randy, qué gusto estar contigo aquí. Mesa Redonda, año 20. Seguimos en combate. La mesa ha tenido una dinámica y que no admite el aburrimiento. Cuando hay algún momento de aburrimiento que puede haber ocurrido y ha ocurrido, la respuesta del público es inmediata. Eso no es lo que estamos acostumbrados a ver ni lo que quisiéramos. Las personas tienen como referente la Mesa Redonda cuando hablan, no, porque en la Mesa Redonda dijeron, cuando los cubanos decimos en la Mesa Redonda dijeron, estamos dándole un crédito, estamos dándole un aval de que ahí se dice o sea, que es la voz profesional, legal, jurídica, política, es decir, el pueblo le da el crédito a lo que se dice en la Mesa Redonda. Cuando Fidel, estatua viviente, pronunció la definición del carácter de revolución, ¿qué es revolución? Solemos recordar siempre la parte más urticante, cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Lo que por lo general se olvida es que hay otro párrafo en que habla de las poderosas fuerzas externas e internas contra las cuales hay que combatir. ¿Cuáles son esas? Las externas las conocemos, las tenemos dibujadas, radiografiadas, caricaturizadas. Las internas a veces nos da pánico abordarlas y a veces aburre un poco encontrar la misma respuesta. Yo pienso que la mesa tiene que ser la respuesta a la respuesta.
La mesa se ha ido transformando, ha ido buscando la manera que siempre la preocupación de las audiencias estén dentro de sus opiniones, o sea, dentro de su parrilla de programa, incluso a veces se convierten en temas esenciales para la propia mesa redonda, las preocupaciones que tiene la población. La posibilidad de que nuestro pueblo tenga información de primera mano de los grandes temas del país, de las transformaciones económicas, políticas y sociales de la nación, con la participación desde el presidente de la República hasta ministros, vicepresidentes del Consejo de Ministros que han estado en la mesa y que han podido informar de primera mano, compartir reflexiones e incluso contestar preguntas de nuestros televidentes y radiantes. Yo creo que recoge el sentir del Consejo de Ministros y si agradecemos justamente a la Revolución a la televisión cubana y en particular a la mesa redonda, al colectivo de ustedes, Randy, que nos hayan facilitado este diálogo con nuestro pueblo. Y yo creo que eso defiende la idea fundacional de este espacio que Fidel creó. Va a ser en diciembre 20 años. Fidel concibió este espacio para informar y orientar al pueblo, para escuchar y además aprender del genio colectivo de ese pueblo. Yo creo que en la misma medida en que hagamos más sistemáticos estos encuentros, esta información, desde la gestión de gobierno, desde la acción de gobierno, en los problemas más cardinales, en los problemas más candentes, en los problemas que más preocupan, en los problemas en los cuales también hay todo un grupo de propuestas, estaremos también haciendo culto coherente al pensamiento de Fidel y a los propósitos con los que él concibió este programa. Nosotros hemos tratado de hacer variaciones en el programa, de introducirle otros estilos, otras variantes, como puede ser en persona, como puede ser historias de vida, como puede ser La Patria Es, que es tratando de sacar de un formato demasiado esquemático, que no se durmiera en su rutina la mesa redonda. Él es Ramón Guerra Díaz, especialista principal de la casita natal, el Museo Casa Natal de José Martí. La televisión tiene sus reglas y hay que, en la medida de lo posible, responder también a las reglas que es la atención del televidente, el contenido que se le da, la información que se brinda. Y una cosa es con Fidel y otra es sin Fidel. Fidel podía estar aquí hablando 2 horas y todo el mundo estaba atentísimo a lo que estaba diciendo, pero ninguno de nosotros es Fidel. El hecho de ser un programa en vivo, el hecho de ser un programa diario, le permite una flexibilidad tremenda. Hay veces, por ejemplo, en que el tema de la mesa de un día ha sido uno y ha pasado algo en el acontecer internacional, ha pasado algo en el país, y como es un programa en vivo y diario, eso permite ser más flexible y entonces se ha abordado el tema, vamos a decir, que estaba marcando la actualidad noticiosa de ese día. Teníamos convocada un tema sin dudas de mucha importancia, el tema de la Universidad Cubana, la educación superior. Hubo foro de debate por la mañana, hubo buen intercambio y tendremos de todas formas la próxima semana esa segunda parte de esta mesa redonda. Pero ante la situación energética que se está presentando, la propia realidad que están viviendo los cubanos en este minuto con algunos temas como el transporte urbano, pues hay sin duda mucha prioridad en esta información que se puede brindar a nuestro pueblo. Le cedo la palabra, presidente, para que usted pueda hablarle a nuestros televidentes y radiantes, a nuestro pueblo. Así es, Randy. Muchas gracias al colectivo de la Mesa Redonda por esta oportunidad que nos dan, que ya se va haciendo habitual de que el Consejo de Ministros en diferentes momentos puede estar informando a la población del acontecimiento del país, de los principales programas que desarrollamos y también de las principales dificultades y retos que estamos enfrentando. Y no hay ningún tipo de problema, el tema de la educación superior volverá a la mesa. Es un equipo también que se ha ido renovando, pero un equipo consolidado, un equipo que tiene mucho sentido de pertenencia
con el programa, y también el hecho de que al tener 20 años y al ser un programa que ha formado parte de la historia de este país de los últimos 20 años, por donde han pasado las grandes figuras internacionales, las grandes figuras del país, bueno, pues ya de por sí le da a la Mesa Redonda una base, le da un prestigio. La Mesa tiene 2 editores, históricamente ha tenido 2 editores. Por aquí han pasado muy buenos editores, como es Rosa María, Blanquita, Adrián, y ahora está Giovanni Rodríguez y yo, que somos los 2 editores que tiene la Mesa, y que el proceso de producción para nosotros es mucho más fácil ahora. He tocado el final del tema en el que Fran Fernández se basó, que yo me basé para hacer la música de una obra que, basada en ese tema, en esa contradanza, compuse como tema con variaciones, que quiere decir que siempre el tema de Saumel está presente y luego tiene diferentes partes. Son 20 años de mi vida profesional dedicados a la Mesa Redonda. Yo hice un gran compromiso con Fidel, quien fue el gran director de esta Mesa Redonda. Sigue siendo mi gran inspiración. A veces me parece que lo tengo aquí cada día y trato de hacer el trabajo con la mayor seriedad, con la misma profesionalidad que él nos pidió desde los primeros días, en el que constantemente estuvo acompañándonos. Uno de mis trabajos importantes es cuando la Mesa necesita enriquecer su video, cuando es necesario destacar algo, siempre acuden a mí porque es mi trabajo y porque además a veces, como me ha gustado tanto hacer la Mesa, grabarla, entonces yo tengo una memoria histórica que puedo decir que a mi edad se ha destacado y me gusta mucho aportarle a la Mesa, ayudar a los compañeros que trabajan con ella. Eso ha sido para mí importante. Compromiso. Ya la Mesa forma parte de mí, ya la siento como me pertenece. Y es un compromiso que uno creó con este programa y por eso lo me he mantenido en ello. Incluso hay personas que se me acercan y me dicen, pero Tere, ¿cómo tú has soportado? Porque la Mesa es estrés, la Mesa es sacrificio, porque es todos los días, porque es en vivo. Y entonces hay personas que me preguntan, ¿cómo te has podido mantener 20 años? Y digo, bueno, sí, ya yo misma me creé un compromiso con el programa y ya pienso que él forma parte de mí, yo formo parte de él. Y bueno, vamos a ver hasta dónde. Muchas horas de trabajo y a veces poco tiempo para la familia, mucho menos para el descanso. Cuando tú comenzaste en la Mesa Redonda y subíamos por aquella escalerita y Fidel preparó todo aquel salón para convertirlo en el escenario de una gran batalla que debía ser por muchos años. Y cuando te abrazaba hace un rato, abracé a mi amigo el joven Randy, al que vi allí comenzar esa labor tremenda de información, hasta verla ahora convertida en un espacio indispensable al conocimiento equilibrado, en la búsqueda siempre. Te dije una vez, oye Randy, de los resúmenes tendrás que hacer un libro, porque estos resúmenes marcan los intensos momentos que hemos vivido. Dentro de 20 años me imagino a la Mesa Redonda conducida por muchachos como tú, por gente joven siempre. Ya estoy a punto de salir con el batón para que el relevo entre. Siempre me encontrarán dispuesta a estar aquí porque es algo que estoy unida a la Mesa Redonda por su nacimiento, por haber sido una idea de Fidel. Que el resultado son estos 20 años. Ahí está la obra hecha, ahí está la participación de muchísima gente talentosa, es una obra colectiva, es una obra de muchas horas y sobre todo es una obra del pueblo, que en definitiva es para quien está hecha la Mesa Redonda.
Thank you.